Hola, Teresa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó con el dedo? Perdón. Ya puedes hacer. Cortas aquí, pasas sobre ahí, pero es más fácil casi hacer un barrido ya. Ya. No, pero eso hay que poner música. En esto se pone música. Ah, vale. No viene. No contesta el teléfono. Poner, hacer el juego, hacer el cambio. Y el de defensa también nos falló. Sí, también. Eso no está. Ponme al decano. Corto. Corto. ¿Por qué no contesta el teléfono corto? ¿Qué? Buenas tardes. Excelencias, don Ricardo Cao Abad e don Antonio López Díaz, magníficos reitores das Universidades da Coruña e de Santiago de Compostela. Ilustrísimo señor decano da Facultade de Medicina de Santiago, don José Martín Carreira Villamor. Antigo alcalde, presidente do Concello da Coruña, protector e benefactor desta Real Academia, don Francisco Vázquez Vázquez. Ilustrísimos señores membros da Xunta de Goberno,
Ilustrísimos señores académicos numerarios da Real Academia de Medicina de Galicia, señores e señoras académicos correspondentes, familia do académico recipiendario don Miguel Ángel Caínzos Fernández, estimados compañeiros e amigos, miñas donas e meus señores, moitas gracias a todos por ter vido a esta sesión da Real Academia de Medicina de Galicia, un fogar para as persoas implicadas na promoción e a difusión do coñecemento médico. Hoxe é unha celebración solemne e alegre nesta institución, como corresponde á incorporación dun novo membro de número, o Dr. Miguel Ángel Caínzos Fernández, para ocupar a cadeira de Cirurxia Xeral e Aparato Digestivo. No mundo convulso actual, a nosa atención aos enfermos é, sen dúbida, a máis importante, polo que incorporar a excelencia médica á academia é contribuir a garantir que se manteñan os recursos destinados ao tratamento e cuidado de todos. Dende aquí, nunca se escatimarán esforzos. A ilustrísima señora doña Carmen Vidal Pan e o ilustrísimo señor don José Luis Bello López, ambos académicos de número desta institución, procederán a introducir no salón o académico electo. Póñense de pé, por favor. Poden sentarse. O ilustrísimo señor secretario xeral, Dr. don Alberto Hufenstein, procederá a ler o acordo plenario do nomeamento do novo académico. Ten a palabra. Acuerdo de nombramiento del doctor Miguel Ángel Caínzos Fernández como académico numerario de Cirugía General y Aparato Digestivo. En la sesión plenaria del 26 de junio del 2025 y con la asistencia de las ilustrísimas e ilustrísimos señores académicos numerarios que se especifican en la correspondiente acta, se procedió a votar la candidatura del sillón de Cirugía General y del Aparato Digestivo, presentado a tal efecto por los señores, ilustrísimos señores académicos numerarios, doctores Jesús Pino Mínguez, Francisco Martelo Villar y Enrique Domínguez Muñoz. Habiendo sido favorable el resultado, quedó en consecuencia proclamado académico electo titular del referido sillón, de lo cual, como secretario general de la Academia, doy fe. A Coruña, 6 de marzo del 2026. Alberto Hufenstein. Moitas gracias, señor secretario xeral. Ten a palabra o Dr. Miguel Ángel Caínzos Fernández para pronunciar o seu discurso regulamentario de ingreso, que versará sobre avances e problemas da cirurxía xeral e do aparello digestivo durante os últimos 50 anos. Ten a palabra.
Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, ilustrísimo señor secretario, ilustrísimos señoras y señores académicos numerarios, señoras y señores académicos correspondientes, autoridades, decano de la Facultad de Medicina, don Francisco Vázquez y Vázquez, excelentísimo exalcalde de mi pueblo, quiero decir, el mejor alcalde de mi ciudad, La Coruña. Señoras y señores, señor presidente, quiero expresar, magníficos señores rectores de Santiago y de la ciudad de La Coruña. Señor presidente, quiero expresar mi más sentido agradecimiento a la Real Academia de Medicina y Cirugía por aceptarme como académico numerario del sillón de cirugía general y del aparato digestivo. Quiero agradecerle a los doctores Francisco Martelo Villar, presidente de la Academia, Enrique Domínguez, Jesús Pino, por presentar mi candidatura. Y en este sentido, quiero expresar mi agradecimiento al profesor Joaquín Potel Esquerés, porque él había firmado los documentos para presentar esta candidatura. Lo que pasa es que su estatus actual de académico emérito no pudieron ser presentados. Pero a mí el gesto me interesa y lo recordaré siempre. Por dos motivos, por lo que él representa en mi vida profesional y por ser el académico predecesor en el sillón de cirugía general y del aparato digestivo. Muchas gracias a los mismos señoras y señores académicos numerarios por su apoyo unánime a mi ingreso como académico numerario del sillón de cirugía general y del aparato digestivo. Su positiva valoración de mis méritos profesionales ha representado una enorme satisfacción para mí. Quiero agradecer a los académicos José Luis Bello y Carmen Villalpán por haberme introducido en este noble salón de la Real Academia. Y quiero felicitar al académico Fernando Puente Renato porque está siendo aceptado como académico en la Academia de Cádiz también en este momento. Agradezco mucho al académico doctor Gil y Gil su amabilidad por contestar mi discurso de investidura. Nos conocemos hace muchos años porque él también es cirujano general y del aparato digestivo. No hubiésemos llegado a este momento tan especial en mi vida profesional si no hubiera sido por la enorme generosidad, cariño y visión de futuro que nuestros padres, Jesús y María Milagros, tuvieron cuando a mí y a todos mis hermanos nos dieron la oportunidad de irnos de La Coruña a la universidad. Entonces no había universidad aquí, había que irse. Mi vocación fue la de ser médico. Lo tuve muy claro desde el año 1967, en el que hacía quinto curso de bachillerato al estudiar la asignatura de biología. A lo largo de los 3 primeros años de la carrera, mi vocación fue perfilándose y me fui dando cuenta que en las asignaturas de anatomía y sobre todo de técnica anatómica, de la cual fui preparador por nombramiento del recordado profesor José María Suárez Núñez, que quería ser cirujano. Por ese motivo, al inicio del cuarto curso, fui al departamento de cirugía a pedir ser admitido como alumno interno. Fui aceptado por el que sería mi maestro, el profesor don José Luis Puente Domínguez. En enero del año 74, año en el que yo realizaba el quinto curso de la carrera, gané la oposición de alumno interno, la primera oposición de toda mi vida. También quiero expresar hoy mi agradecimiento a todos los profesores de la Facultad de Medicina de Santiago, que desde 1969 hasta 1975 me enseñaron a ser médico y me formaron como tal. Formar un médico es una de las cosas más difíciles y de mayor generosidad en el ámbito académico y profesional. No es casual que la carrera de medicina sea la más larga en todos los países del mundo. Quiero expresar mi agradecimiento a todos mis compañeros del Servicio de Cirugía General del Hospital Clínico Universitario. Todos ellos me han enseñado algo. Como ahora no sería posible nombrarlos a todos, nombraré solo uno, el doctor Pedro García Ciudad, gran cirujano al cual además le gustaba enseñar. Él me enseñó muchos aspectos técnicos. Mi agradecimiento a mis alumnos, a los que he dedicado 42 años, 30 de ellos como catedrático en mi lado académico. Siempre han sido un enorme estímulo para mí
y esto se puso de relieve de manera especial en la epidemia del COVID. Señor rector, en aquel momento la Facultad de Medicina de Santiago supuso y puso encima de la mesa su enorme capacidad docente, de la que usted como rector y nosotros como miembros del claustro podemos y debemos sentirnos realmente orgullosos. ¿Por qué? Porque ningún alumno perdió un solo día de clase y porque ningún alumno tuvo que repetir un curso académico. Y esto de dar clase a un ordenador, créanme que es una experiencia difícil, que no le deseo a ninguno de ustedes. Mi agradecimiento a mis hermanos con los que conviví años muy especiales de juventud y de universidad, María Milagros, Marimí, Jesús María, Loli y José Antonio. Sin ninguna duda, hoy siguen siendo mis mejores amigos. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue que ella, María Begoña, viniese desde Valladolid a Santiago de Compostela para hacer la carrera de farmacia. La conocí cuando ella hacía quinto curso y rápidamente fui consciente de que era la persona que yo necesitaba para compartir mi vida. Nuestro noviazgo fue muy corto, 10 meses, no hacían falta más. En agosto del año pasado hemos celebrado 47 años juntos. De esa decisión tan acertada nacieron Paloma, Miguel, Íñigo y Mónica. Nuestros hijos, gracias por vuestro cariño, afecto y apoyo y por los 6 nietos que nos hacen a ella y a mí tan felices. Begoña no puede estar hoy aquí, pero están todos nuestros corazones. Todas las palabras que yo puedo decir ahora son claramente insuficientes para expresarle mi agradecimiento por su ayuda, su apoyo, su generosidad para que yo alcanzara mis objetivos vitales y profesionales. Nunca lo olvidaré, Begoña. Gracias también a todos los que hoy me acompañáis en esta ceremonia inolvidable para mí. Una de las palabras que yo valoro y respeto más es amistad. Vuestro afecto y amistad ha sido y es enormemente importante para mí. Muchas gracias. Discurso. Corría el año 1976 y siendo presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, el excelentísimo señor doctor don Eduardo Pérez Cervada, se decide la creación de un nuevo sillón en la Academia, el sillón de Cirugía General. El 22 de octubre presenta su discurso de investidura el profesor don José Luis Puente Domínguez, catedrático de Cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela, pasando a ser el primer académico de este área de conocimiento médico. Su discurso tenía como título Los problemas fundamentales de la cirugía. En el año 1999, el 27 de mayo, tomó posesión el segundo académico de este sillón, el profesor Joaquín Potel Esquerés, catedrático de Cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela, con un discurso titulado Problemas y controversias en el tratamiento quirúrgico actual de la enfermedad de Crohn. 50 años después de su creación, este año, tomaré posesión de este sillón. A la enorme satisfacción de acceder a esta academia en el cargo de académico numerario, porque en el otro llevaba 30 años como académico correspondiente, se une el hacerlo en un sillón tan especialmente ligado al Departamento de Cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela y concretamente a la Cátedra de Cirugía General y del Aparato Digestivo. A la satisfacción se une una enorme responsabilidad de mantener el elevado nivel científico que ha tenido este sillón hasta el momento actual. Mi discurso se titula Avances y problemas de la cirugía general y el aparato digestivo durante los últimos 50 años. Me van a permitir que lo conecte con el del profesor Puente Domínguez, porque ello me permitirá seguir la senda que ella marcaba en el año 1976. Entonces, el profesor Puente afirmaba que la cirugía alcanzó en el momento actual la mejor hora de su historia. La cirugía alcanzó tan fenomenal grado de evolución y de perfeccionamiento que resulta abrumadora la superioridad técnica del cirujano sobre el cuerpo del enfermo. Era el año 1976 y él opinaba que la cirugía general estaba en plena expansión y sin duda en el mejor momento de su historia. Y se dejaba ver claramente en varios apartados del discurso que era imposible aventurar
cuáles serían las conquistas de esta especialidad quirúrgica en los años siguientes. Hoy, 5 décadas después, es posible hacer un análisis exhaustivo y correcto de lo mucho conseguido por esta especialidad a lo largo del último medio siglo. Tenía razón el profesor Puente cuando afirmaba que no era posible hacer pronósticos correctos sobre el posible desarrollo de la cirugía general y digestiva. ¿Qué cirujano general podía en los años 70 imaginar que hoy operabas una colecistetomía por la mañana y que mañana a las 9 de la mañana dabas el alta? A veces incluso el mismo día por la tarde. ¿Quién podía creer que hoy por la mañana se operaba una hernia inguinal y hoy por la tarde se le daba el alta? Nadie. Y ningún cirujano podía creerlo, porque la estancia media operatoria en estas dos entidades muy corrientes de nuestra especialidad era de 7 días. Este sorprendente avance de la cirugía general y el aparato digestivo ha tenido lugar por múltiples motivos que podemos destacar. Tengo que decirles que tengo un compromiso con el profesor José de que mi discurso no debe durar más que lo que él me ha dicho. Y claro, me va a ser difícil. Al final de este acto académico recibirán ustedes este libro donde podrán ver el discurso, los discursos completos. Yo me limitaré a hacer un resumen. Lo que ha pasado aquí son varias cosas. 1. El establecimiento definitivo de las especialidades y subespecialidades quirúrgicas. Como es conocido, la cirugía alcanzó su momento de gran esplendor en la mitad del siglo XIX, porque la llegada de la anestesia y después de la anestesia permitió que el cirujano y su mano entrara en todas las cavidades, el abdomen, el tórax, el cerebro, en todos los sitios. Desde esos primeros años estuvo clarísimo que había 3 ámbitos quirúrgicos claramente diferenciados: la cirugía propiamente dicha, la ginecología y la oftalmología. De hecho, en 1930, cuando cirujanos norteamericanos y canadienses deciden crear el Colegio Americano de Cirujanos, el famoso American College of Surgeons, con sede en la ciudad de Chicago, el fundador fue un ginecólogo, el doctor Richard Martin. Pero ya rápidamente se ve que es necesario crear especialidades y así surgen la neurocirugía, la cirugía cardiovascular, cardíaca y vascular, la traumatología, ortopedia, la cirugía torácica y la urología. Y así, a lo largo de las décadas, se va complementando el tablero quirúrgico, incluyendo la otorrinolaringología y la cirugía plástica que nuestro presidente introdujo en esta academia cuando en el año 2003 ocupa el sillón de cirugía plástica, estética y reparadora, siendo el primero en desarrollar esta especialidad aquí. Y más recientemente se crea, no en la academia, sino en el ámbito quirúrgico, la especialidad de cirugía maxilofacial. Esa es la última. Ya en el siglo XXI, y como consecuencia de la evolución de las diferentes especialidades quirúrgicas y muchas veces como consecuencia del propio desarrollo técnico de cada una de ellas, se hace evidente que es necesaria la subespecialización de los cirujanos. De tal manera que en este momento la cirugía general está compuesta por cirugía de la pared abdominal, cirugía endocrina, cirugía de la mama, cirugía esófago-gástrico-duodenal, cirugía colorectal, cirugía hepatobiliopancreática y la cirugía del trasplante abdominal. 2. La mejora de la monitorización anestésica durante el acto operatorio y el desarrollo de los cuidados quirúrgicos en el posoperatorio inmediato. Sería impensable que la cirugía hubiera alcanzado sus altísimas cotas actuales si la anestesia no hubiera avanzado y desarrollado todas sus capacidades. La creación de las unidades de reanimación anestésica ha sido un importante acierto que ha contribuido a la reducción de la morbimortalidad posoperatoria de la cirugía. 3. La creación y el desarrollo de la cirugía mayor ambulatoria, la CMA. Es un modelo de cirugía que se practica en procedimientos de complejidad media-baja que se pueden realizar con anestesia general, local o locorregional, y este concepto pues tiene importantes ventajas para el paciente, ya que minimiza las molestias propias de la cirugía, para el hospital, porque reduce notoriamente la estancia hospitalaria para el paciente quirúrgico, y para el sistema sanitario,
porque reduce significativamente los costes de la cirugía al evitar el ingreso del paciente en una cama hospitalaria. Por ello, el modelo es costo efectivo para el sistema sanitario. Además, al no ser necesario el ingreso en una cama hospitalaria por parte del paciente, se facilita una mejor gestión de las listas de espera quirúrgica. 4. La utilización de las mallas en la cirugía general. Dentro de la especialidad de cirugía general y aparato digestivo, la patología herniaria representa un capítulo fundamental. La cirugía electiva más frecuente en nuestra especialidad es la reparación de una hernia, e incluso en la cirugía de urgencia, la hernia complicada generalmente por una obstrucción intestinal es algo habitual en una guardia hospitalaria para los cirujanos generales. En varias ocasiones le escuché decir a nuestro maestro, profesor Puente, que la mejor manera de evaluar la calidad técnica de un cirujano general era verle operar una hernia inguinal. La gran dificultad de la herniorrafia era la tensión que generaba la reparación de la hernia, lo cual por una parte dificultaba la propia cirugía y por otra facilitaba la recidiva herniaria. Esta recidiva representa el fracaso de la técnica quirúrgica. Este problema se redujo notoriamente con la llegada de las mallas al terreno quirúrgico. Su incorporación supuso una enorme ayuda para conseguir una reparación del proceso herniario en cualquier localización de la pared abdominal, incluso dentro de la cavidad abdominal. Hoy, el cirujano general dispone de un amplio abanico de diferentes mallas dentro del armamentario quirúrgico y sería necesario todo el tiempo de mi discurso para contarle todas las variedades que hay. No lo haremos. 5. La aparición y el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva o CMI. Consiste en la realización de intervenciones quirúrgicas en la cavidad abdominal y en la torácica sin abrirlas, accediendo a su interior a través de pequeñas incisiones, a través de las cuales se ponen unos muy finos trócares de 0,5 a 1,5 centímetros, a través de los cuales se introduce el material quirúrgico. Se denomina laparoscopia en el abdomen, toracoscopia en la cavidad torácica. En este tipo de cirugía, la mano del cirujano ya no entra en las cavidades. La llegada de la CMI laparoscópica a la cirugía digestiva llegó a través de la vesícula biliar en pacientes que presentaban colilitiasis, es decir, litiasis o cálculos biliares. Y lo hizo de la mano de un cirujano francés de Lyon, Philippe Mouret, quien en el año 1987 realizó una colecistectomía por vía laparoscópica con éxito. 3 años después, el equipo del Dr. Dubois, también cirujano francés, publicó una serie de 36 colecistectomías realizadas por vía laparoscópica en la muy prestigiosa revista quirúrgica, la mejor de nuestro ámbito, Annals of Surgery. Las ventajas eran claras: menor agresión a los tejidos de la pared abdominal y el peritoneo, con menor número de ventilaciones posoperatorias, menor sangrado durante la intervención quirúrgica, menor dolor posoperatorio, recuperación del paciente más rápido, menos adherencias intraabdominales como consecuencia de la cirugía, menores cicatrices con un resultado estéticamente superior y menos infecciones posoperatorias en el sitio quirúrgico. En resumen, menor morbimortalidad como consecuencia de la cirugía. Esta evidencia, unido a un enorme desarrollo tecnológico por parte de la industria, facilitaron la rápida implantación de la cirugía mínimamente invasiva en la cavidad abdominal. Esto facilitó su desarrollo e implantación y se inició la conquista más difícil, la urgencia quirúrgica. Y ahí también, empezando por la apendicectomía, que rápidamente alcanzó el gold estándar, extendiéndose también a otros órganos como la vesícula biliar con colecistitis. Llegado el siglo XXI, la CMI ya era aceptada por los cirujanos y los pacientes como la técnica ideal para resolver una gran parte de la cirugía abdominal. También estuvo claro desde el principio que había intervenciones que no podían ser realizadas con CMI y que se necesitaba llevarlas a cabo por vía abierta o laparotómica, porque se trataba de intervenciones de gran envergadura de índole oncológica y otras veces reintervenciones con gran cantidad de adherencias intraabdominales que impedían el acceso adecuado al órgano dañado. El mejor exponente de esta clase de cirugía en nuestro país es el profesor
don Enrique Moreno González. En el año 2013 se celebraron los 100 años de fundación del Colegio Americano de Cirujanos. El presidente del ACS era el doctor Pellegrini, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital de la Universidad de Seattle, y afirmó: la cirugía mínimamente invasiva constituye la revolución de la cirugía general. 6. La caída del ulcus péptico por parte del parte quirúrgico diario. En cualquier hospital de tercer nivel, durante décadas, el ulcus péptico gástrico duodenal era un constituyente del parte quirúrgico diario, bien fuera en la cirugía electiva o en la cirugía de urgencia. Pero todo esto cambió cuando los doctores australianos Warren y Marshall, tomando biopsias en la mucosa gástrica antral de enfermos ulcerosos, pudieron comprobar en el año 82 la existencia de una bacteria aerobia gram negativa denominada Helicobacter pylori. El hallazgo fue definitivo para esclarecer que la verdadera causa de las úlceras pépticas, gástricas y duodenales era esta bacteria, y hoy sabemos que el Helicobacter produce aproximadamente el 80% de las úlceras gástricas y el 90% de las duodenales. El descubrimiento puso de relieve que el tratamiento quirúrgico debería ser sustituido por la erradicación antibiótica de esta bacteria en el estómago y en el duodeno. La importancia de este hallazgo microbiológico fue de tal calibre y envergadura médica que la Academia Sueca concedió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 2005 a sus descubridores, Warren y Marshall. Esto es algo insólito, porque habitualmente este premio no suele concederse a hechos de índole clínica. En mi opinión, es muy probable que en un futuro no muy lejano, la úlcera péptica no será la única noxa del tubo digestivo que habrá caído del parte quirúrgico. Y se me ocurre pensar en la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y otras muchas más. Solo nos falta saber qué bacterias o qué bacterias son las responsables del mismo. 7. Los trasplantes de órganos abdominales. El trasplante de órgano abdominal como el hígado, el páncreas y el riñón forman ya parte del armamentario quirúrgico habitual de los mejores hospitales del sistema sanitario español. Y concretamente aquí en Galicia, 2 hospitales, el CHUC y el CHUAC, los llevan a cabo desde los primeros años de la década de los 90 y con resultados excelentes. En el momento actual, determinados estudios experimentales han puesto de relieve la viabilidad de trasplantar riñones, corazones e hígados de cerdos modificados genéticamente a los seres humanos. El futuro del senotrasplante sigue estando lejos, pero tendrá mucho que decir en las próximas décadas, cuando se superen el rechazo de los órganos por problemas inmunológicos, de coagulación y posibles infecciones frente a virus porcinos. También tendrán que ser valorados cuidadosamente los aspectos éticos. Recientemente, el equipo de urología del académico doctor González Martín ha realizado en el CHUAC de La Coruña un trasplante de organoides renales en animales y con éxito. Allí se está desarrollando y creando un biobanco de organoides. El académico que me sustituya a mí, en su día, explicará esto de los organoides mucho mejor, porque hoy todavía es un desideratum, pero está ahí y está en el futuro que viene próximamente. 8. La introducción del concepto de cibercirugía. En el año 98 se introdujo en el ámbito quirúrgico un nuevo concepto, el de cibercirugía. Fue establecido por el doctor Richard Martin Satava, que en aquel momento era profesor de cirugía en la Universidad de Yale. El término cibercirugía era muy difícil de definir. Incluye una complementariedad entre los clínicos y las máquinas, esencialmente los ordenadores, y la integración de diversas tecnologías digitales. Los nuevos conceptos que tendría que asumir el cirujano del siglo XXI son la telecirugía, la telementorización y la teleenseñanza. Telecirugía. Acababa de iniciarse el siglo XXI cuando el profesor Jacques Marescot, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Louis Pasteur de Estrasburgo, Francia, viajó a Nueva York con su robot denominado Zeus, y el 7 de septiembre del año 2001, 4 días antes de que tirasen las Torres Gemelas,
Desde La Manzana, desde Manhattan, operó una mujer de 68 años que tenía colelitiasis y que estaba en el hospital de Estrasburgo. La parte técnica corrió a cargo de France Telecom y Computer Motion. Las órdenes enviadas desde la manzana neoyorquina hasta el hospital de Estrasburgo necesitaban entonces 20 segundos para atravesar el océano. Hoy eso se hace en 2 segundos. Pues bien, la operación fue un éxito y se extirpó la vesícula biliar de la paciente sin ningún problema técnico, y el equipo, que obviamente estaba preparado al lado, quirúrgico, por si pasaba algo, en ningún momento tuvo que intervenir. Esta operación marcó un hito en la historia de la cirugía y sobre todo de la cirugía general y del aparato digestivo. Pero esto no acaba aquí. En el año 2024, el urólogo chino Zhang Shu operó desde Roma a un paciente que tenía un tumor de próstata y que estaba ingresado en China. El mismo año, y dentro de China, se hizo una intervención de cáncer de pulmón desde la ciudad de Shanghái a la ciudad de Kashgar, que estaban a 5.000 kilómetros de distancia. El doctor González Rivas, oriundo de La Coruña, recientemente, en el mes de abril del año pasado, desde el Hospital Universitario de la ciudad de Suzhou, en China, realizó la primera operación de cáncer de pulmón a una paciente que se encontraba a 8.000 kilómetros de distancia en el Memorial Oncological Hospital de Bucarest, Rumanía. La operación fue exitosa. Se trató de una cirugía tumoral y además se realizó mediante una sola incisión de 3 centímetros mediante puerto único. Por todo ello, puede decirse que la telecirugía como tratamiento quirúrgico ya está completamente aceptada en la arena quirúrgica en el año 25, porque se ha demostrado que con la tecnología actual es posible realizarla con seguridad y sin riesgos para el paciente. Lo mismo se puede decir de la telementorización y la teleenseñanza. Hoy se puede operar y enseñar a operar y asistir en una operación a la distancia que queramos a un cirujano. Eso sí, el acuerdo es que ese equipo quirúrgico tendrá que firmar un documento que si se pierde la conexión con el mentor podrán seguir operando, porque claro, no se trata de dejar colgado al paciente, pero esto ya es una realidad. 9. El desarrollo del robot quirúrgico y de la cirugía robótica. Como he mencionado anteriormente, la década de los 90 del siglo XX supuso la entrada de la cirugía mínimamente invasiva, pero mientras esto ocurría, otro fenómeno que iba a tener gran repercusión en la cirugía del siglo XXI estaba desarrollándose a nivel industrial. Se trataba del desarrollo de los robots quirúrgicos, entendiendo por tal una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones. Durante la década del 90 al 2000 se crearon diversos aparatos, todos ellos con nombres mitológicos, siendo los más importantes los robots rivales Zeus y Da Vinci. Ambos están constituidos por sistemas maestros-clavo, formales, lo que quiere decir que carecen de los elementos preprogramados o autónomos y por tanto dependen completamente de la actividad del cirujano. No hay error. El robot no puede operar solo. Necesitará siempre al cirujano detrás. En el año 2000, la FDA aprobó el robot Da Vinci, construido por Intuitive Surgical de Estados Unidos, para su uso en Estados Unidos de América. Este hecho inclinó claramente la balanza a favor de este aparato y dio lugar a la fusión de Zeus y Da Vinci en el año 2003, y esto permitió un enorme desarrollo de este robot en el que se concentraron todas las innovaciones técnicas y las mejoras. En el año 2018 se habían realizado más de 5 millones de intervenciones con este robot. La entrada del robot en la cirugía se produjo en la especialidad de urología, mediante la realización de la prostatectomía radical en los tumores prostáticos. Pero hoy el robot ya es utilizado actualmente en todas las especialidades quirúrgicas. Aquí, en Galicia, en el momento actual hay 7 robots en los hospitales públicos, adquiridos en el año 21 y algunos en hospitales privados. Y con ellos, hasta finales del año pasado, ya se han superado las 11.400 operaciones. Todos los hospitales han pedido al Sergas que se compren más robots, porque son absolutamente imprescindibles. 10.
la aceptación del concepto de calidad en cirugía. Si observamos el lema del American College of Surgeons, encontramos una frase que dice "To heal all with skill and trust", cuya traducción en español sería curar a todos con habilidad y confianza, entendiendo el término confianza como capacidad y honestidad. En el siglo XXI, esta aseveración puede resumirse en una sola palabra: calidad. En cirugía, el acto operatorio comprende 3 periodos. La televisión ha deformado mucho las cosas. La gente se cree que el acto operatorio es la cirugía. Falso. El acto operatorio es el periodo preoperatorio, el periodo peroperatorio y el periodo posoperatorio, que dura 30 días después de finalizar la intervención. Pues bien, en áreas de incrementar la calidad del acto operatorio se han producido novedades de interés durante los últimos años. Estas son The Surgical Safety Checklist. Se ha introducido hace unos años, a propuesta de la Organización Mundial de la Salud, el denominado checklist, que ya hace prácticamente en toda intervención quirúrgica en el mundo desarrollado, ¿no? Se trata de una lista de comprobación que actúa como herramienta de seguridad para verificar aspectos claves durante una intervención quirúrgica, con el objetivo de reducir errores y mejorar la seguridad del paciente. The National Surgical Quality Improvement Program, más conocido por las siglas, como es típico en Estados Unidos, NISQIP. En aras de incrementar la calidad de la cirugía y poder disminuir las complicaciones postoperatorias, el American College of Surgeons testó y validó en 2004 este sistema, cuyo objetivo es capturar y reportar los resultados del ajuste de los riesgos de las intervenciones quirúrgicas. En 2009, Hall y colaboradores pusieron de relieve en 118 hospitales la eficacia del ACS-NISQIP, tanto en la mortalidad como en la morbilidad posoperatoria, siendo P menor de 0.05. En la cirugía general está claramente testado, y como ejemplo solo voy a citar 2 estudios. El estudio de Kiran y colaboradores, que incluyó 10.979 enfermos sometidos a cirugía electiva, y en ella se pudo comprobar que las infecciones del sitio quirúrgico eran del 9,5% después de la cirugía por vía laparoscópica y del 16,1% después de la cirugía abierta, siendo P menor de 0,01. En el terreno de la cirugía de urgencia y de emergencia, el ACS-NISQIP también ha demostrado su valor, y así Scarborough y colaboradores incluyeron más de 79.000 pacientes en su estudio, que puso de relieve cuáles eran las complicaciones más frecuentes: el sangrado, las infecciones de la herida operatoria, la neumonía, las infecciones de órgano-espacio en la cavidad abdominal. La calidad fue definida durante el 134 Congreso del ASA como la llave del futuro de la cirugía. De ACS-NISQIP Risk Calculator y el consentimiento informado en cirugía. Bueno, esto afecta al preoperatorio, a la primera fase del acto quirúrgico. Ahí es cuando se establece relación médico-enfermo. Esa relación puede venir por 2 vías: por la consulta externa o por el servicio de urgencias. En cualquier caso, el cirujano va a tener que contestar una serie de preguntas que le va a hacer el enfermo y su familia. A veces pregunta mucho más la familia que el enfermo. Y una de las cosas que va a tener que contestar es cuáles serán las complicaciones posibles de esa cirugía, cuáles van a ser los riesgos de la misma y, por supuesto, cuánto va a durar la estancia en el hospital. En este contexto, volvemos a la fuente limpia. El Colegio Americano de Cirujanos decidió crear una herramienta en la cual se pudieran predecir cuáles serían las complicaciones, y para ello, muy a la americana, lo hizo en 1.557 procedimientos quirúrgicos, en los cuales incluyeron más de 1,5 millones de pacientes. Y esto ha permitido el uso de esa calculadora que te dice qué va a pasar en 9 posibles complicaciones que pueden surgir durante esos 30 días del posoperatorio. Se le ha pedido a los americanos que traduzcan este programa al chino, al español, al italiano, al alemán, pero son reacios, ¿eh? No está fácil que se salgan del inglés. Quieren cuidar mucho la calidad del mismo. Se han llegado entre los años 2010 y 2014
a incluir más de 3 millones de pacientes en este diseño. En el año 2016, y visto el éxito, se desarrolló una NISQIP para la pediatría, incluyendo datos de más de 181.000 niños, y se encontró una relación excelente para la mortalidad, la morbilidad y 7 complicaciones adicionales. En el último congreso del American College, celebrado en octubre del año pasado en Chicago, se reportó que más de 850 hospitales norteamericanos, de los cuales 609 son de adultos y 241 infantiles, están utilizando en el momento actual la Risk Calculator del ACS NISQIP en sus departamentos de cirugía. Problemas de la cirugía. La tercera fase del acto operatorio, el periodo posoperatorio, es de enorme importancia porque es precisamente en él cuando se manifestarán clínicamente los problemas derivados de la cirugía. Hoy es muy difícil que un paciente se muera intábula durante el acto operatorio, salvo que sea una urgencia y sobre todo un accidente de tráfico y sobre todo de moto. Pero ya no es tan difícil que fallezca en el posoperatorio. Ese periodo es absolutamente clave. Bien, en ellas hay una serie de posibles complicaciones que pueden ser de muy diversa índole, y los más habituales son el sangrado, la enfermedad tromboembólica con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, la fuga anastomótica por distensia de la sutura, las eventraciones, la aparición de adherencias intraabdominales que pueden cerrar o acodar un asa, produciendo una obstrucción intestinal que requiere cirugía inmediata, y las infecciones posoperatorias. Todas las otras complicaciones se pueden prevenir y se deben prevenir, y eso es una función conjunta del cirujano y del anestesista. Pero el problema está en lo que les voy a contar a continuación, las infecciones posoperatorias. Fue el problema que retrasó el inicio de la puesta en marcha de la cirugía, y hoy estamos ya muy lejos de aquel mediados del siglo XIX, pero hoy son peores. Hay menos, pero son muchísimo más graves, porque muchos enfermos tienen edades superiores a los 80 años y su sistema inmune prácticamente no funciona. Por lo tanto, el cirujano tiene que aceptar que cuando opera un enfermo de estos no cuenta con su sistema inmune. Y hay otro motivo: muchas de las bacterias se han hecho resistentes a los antibióticos, con lo cual, pues el problema está ahí. Concepto y clasificación de las infecciones de sitio quirúrgico. Las infecciones de sitio quirúrgico, en inglés de Surgical Site Infections, siguen siendo la complicación más importante estadísticamente de la cirugía en todas las especialidades quirúrgicas. El profesor William Altemeyer, jefe del Departamento de Cirugía del Cincinnati Medical Center en Ohio, USA, y catedrático de cirugía y catedrático de microbiología, unía ambos conocimientos del cirujano y del microbiólogo. Esto fue lo mejor que le pasó a la cirugía en los años 60, porque el conocimiento de Altemeyer hizo avanzar de manera extraordinaria las posibles soluciones a este problema. El problema viene de la contaminación peroperatoria durante la operación. El 90% de las infecciones posoperatorias se producen en el acto operatorio. El problema está en que los gérmenes están allí, pero no los vemos. Los vemos al cuarto o quinto día del posoperatorio, cuando se manifiesta la infección. Pero el cirujano, esto es una cuestión de fe, pero de fe real. Es decir, eso se demuestra con un microscopio, y el cirujano tiene que saber que están ahí y tiene que hacer lo posible y lo imposible para evitar la contaminación peroperatoria. De ahí vendrá el éxito. La cirugía, cuando hablamos de cirugía en términos de problemas de infecciones, no vale hablar de cirugía. Hay que hablar, de acuerdo con Altemeyer, en 4 tipos: cirugía limpia, cirugía potencialmente contaminada, contaminada y sucia. Y eso depende del grado de contaminación durante la operación. Ese es el kit. Bien, cirugía limpia es la que tiene menor contaminación. Pero fíjense, los índices de infecciones van del 0,5 al 8%. No existe el cero absoluto. Si alguien dice que tiene 0% de infecciones, no es que esté confundido, no, es que no las controla. Y la última semana no se le infectó al enfermo, y entonces piensa que no tiene infecciones. Todos tenemos infecciones. El objetivo es tener las menos posibles.
La cirugía potencialmente contaminada, que ya implica apertura del tubo digestivo y demás, ya puede implicar una contaminación, y ahí ya se va del 6,5 al 25%. La cirugía contaminada, que se lleva en un medio fuertemente contaminado, no séptico ni con inflamación, pero ahí ya se va del 10 al 40. Y en la cirugía sucia, que es accesos, peritonitis y demás, el índice puede llegar al 70% de los enfermos. ¿Por qué estas infecciones no se han resuelto cuando hoy somos capaces de operar con un robot? Pues miren, para que nos hagamos una idea de esto, esto es la cadena de una moto, de una bicicleta. Tiene múltiples eslabones y con que falle uno ya tenemos el problema. De hecho, los factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de ellas son muchos, porque pueden ser, si no hubiera germen no hay infecciones, esto seguro, pero los hay. Y además no solo los hay, porque hablar hoy de bacterias nada más es no saber hablar de esto, porque los hongos cada día suponen más y más y más. Por lo tanto, el término gérmenes aquí hay que utilizarlo en plural. Segundo, al propio enfermo, claro, es que hay que tener en cuenta las patologías de base del enfermo, porque a lo mejor es diabético, porque puede tener, etcétera, etcétera, una serie de problemas, o una patología tumoral que ya le resta, ¿no? A la propia intervención quirúrgica, por supuesto, a la técnica quirúrgica en sí mismo y a la hospitalización del paciente. Volvemos a Altemeyer. Altemeyer era un genio, de que la cirugía solo puede sentirse realmente orgulloso de haberlo tenido en su listado de profesores. Altemeyer propuso una fórmula que ya es famosa, y la fórmula dice: la infección quirúrgica es igual al número de bacterias multiplicado por el traumatismo quirúrgico, es decir, por la agresión quirúrgica en el numerador, y dividido por la resistencia del enfermo, de su sistema inmune, en el denominador. Hasta el momento actual hay que decir que hemos sido capaces de actuar en el numerador. La estrategia pasa por disminuir el inóculo bacteriano durante la operación. Este es el kit, que no lleguen los gérmenes a los tejidos del enfermo durante la operación. Y en cuanto al traumatismo quirúrgico, pues la llegada de la cirugía laparoscópica y del robot la han disminuido notoriamente, afortunadamente. Pero queda un problema, el denominador. La resistencia de ese sistema inmune, cuando hoy estamos operando todas las semanas enfermos de 90 o más años de edad, y lo saben bien los anestesistas, ahí no hay sistema inmune, no lo hay, es decir, no podemos contar con ello. Por tanto, en estas variables hay que tener en cuenta algunas cosas. Una, el conocimiento necesario de la microbiología quirúrgica por parte de los cirujanos. Entrado el siglo XXI, no se cuestiona en el ámbito quirúrgico que el peor enemigo de la cirugía son las infecciones posoperatorias y que este hecho afecta a todas y cada una de las especialidades sin excepción, incluso las más limpias, como por ejemplo las que practica nuestro presidente. Aún allí las hay. Y a todos los tipos de cirugía, desde la operación más sencilla a la más complicada. Por lo tanto, el cirujano tiene que tener esto presente por una razón muy sencilla. Esto a veces se oye comentar, bueno, es que esto, claro, había que hablar con los de medicina preventiva, había que hablar... Sí, podemos hablar con quien queramos, pero mientras los que operen sean los cirujanos, solo el equipo quirúrgico puede evitar esa contaminación peroperatoria, no hay otra. Por lo tanto, ya digo, hablemos con quien queramos, pidamos opinión y consejo a los microbiólogos, a la farmacia clínica, pero el que opera es el equipo quirúrgico y ese es el responsable de esto. Él, solo el equipo quirúrgico. Por eso hay cirujanos mejores y peores. En los índices de calidad en Estados Unidos de América, el primer problema es la infección quirúrgica. En una de mis estancias en Estados Unidos, tuve la desafortunada oportunidad de ver expulsar del hospital al jefe de cirugía torácica porque su índice de infecciones durante 3 meses superó el 3%, cosa que la dirección consideraba inadecuada. No lo volvimos a ver en el hospital. Recientemente, en el año 2018, se ha propuesto por varios autores, entre los que me encuentro, que en todos los servicios de cirugía hay un cirujano interesado por las infecciones posoperatorias, que además de tener los conocimientos adecuados sobre las mismas, haga de puente de conexión
con otras especialidades, como pueden ser servicio de microbiología, la farmacia hospitalaria, etc. Pero siempre para buscar apoyo, información. La información del servicio de microbiología es absolutamente prioritaria. Lo es para nosotros, lo es para los anestesistas y demás, porque nos da la información que hay allí y cuáles son las resistencias y demás de esos gérmenes. Por lo tanto, es así. Estamos pues delante de un problema claramente quirúrgico y los cirujanos debemos implicarnos en su conocimiento, en su prevención y en su tratamiento. Realización de la profilaxis antibiótica cuando hay indicación. Desde luego la mejor manera de hacer y evitar estas infecciones quirúrgicas, y me he explicado, es a través de la mejor técnica quirúrgica, en el sentido más amplio del término técnica. Pero es cierto, dicho esto, que aún usando las técnicas más avanzadas, como llevamos desde los 90 con la laparoscopia, como llevamos en América desde el principio de este siglo con el robot, en América hay más de 5.000 robots en el momento actual, aún así el índice cero no lo tiene nadie. Por lo tanto, hay algo más, y ese algo más es evidentemente este problema que requiere alguna ayuda, y eso lo hemos conseguido mediante la administración de la profilaxis antibiótica, que se define como el uso de agentes antimicrobianos con la esperanza de prevenir complicaciones infecciosas después de la realización de una intervención quirúrgica. El objetivo es que cuando el cirujano accede a los tejidos del enfermo, cuando entra en esa cavidad abdominal o torácica, la que queramos, hay un nivel de antibiótico adecuado que destruya aquellas bacterias o gérmenes que caigan en el campo operatorio durante la intervención quirúrgica. Bueno, esto ha llevado años establecerla y establecerla bien. Yo creo que actualmente se hace ya muy bien, y sobre todo el checklist que cité anteriormente ayuda a hacerla, porque hay que hacer una dosis preoperatoria. Esto lo han dejado muy claro el Hospital de Temple en Filadelfia, con el llamado time out. Time out es el tiempo que también conocen bien los anestesistas, cuando han dormido el enfermo y los cirujanos están preparando el campo operatorio, con un antiséptico, poniendo los campos operatorios. Ahí es cuando hay que administrarla, porque eso hace que se mantenga el mayor nivel de antibiótico durante toda la operación. Aún así, si la operación dura más de 3 horas, debe de repetirse la dosis antibiótica, redosing, porque si no disminuye el nivel del suero de antibiótico y no estamos haciendo nada. Por lo tanto, este es un tema importante. Ya cuando leí la tesis doctoral en el año 79, una parte de la misma, de aquellos 1.369 enfermos estudiados prospectivamente, era ver el valor de la profilaxis antibiótica en aquel momento, ¿no? Bueno, pudimos demostrar su eficacia estadísticamente. Y bueno, eso quedó más claro cuando la editorial Salva Editores la publicó, y esto nos permitió introducir esta práctica clínica a nivel español. En el año 86, la Asociación Española de Cirujanos, y a petición nuestra, creó el Comité Nacional de Infección Quirúrgica. Dirigí dicho comité durante 14 años, desde el año 86 hasta el 2000. Y una de las muchas actividades del mismo era establecer y ayudar a enseñar y sobre todo ayudar a creer a los cirujanos que esta técnica quirúrgica era buena técnica quirúrgica y había que hacerla bien. En España, entre los años 96 y 2000, siendo ministro don José Manuel Romay Beccaria, se desarrolló un Plan Nacional para el Control de las Infecciones Quirúrgicas denominado PLANCIR, desde el Ministerio de Sanidad. Es verdad que lo pedimos nosotros, es verdad que el señor ministro lo entendió inmediatamente, entre otras cosas porque estaba muy interesado en la reducción de las listas de espera y era conocedor de que uno de los frenos de las listas de espera quirúrgicas era la infección posoperatoria. Es fácil de entender. Si un enfermo tiene que estar 7 días e irse, si en vez de estar 7 días se infecta y está 21, que es lo que ocurre, se ha perdido 2 operaciones. Por lo tanto, el ministro tenía razón en la necesidad de disminuir esto. Bien, tuve la oportunidad de dirigir ese plan
y uno de los objetivos fue este. Se incluyeron cirujanos de todas las especialidades y lo mejor fue tener la asesoría de 3 cirujanos extranjeros, 3 líderes tales como el profesor Robert E. Camden de Milwaukee, del Medical College de Wisconsin, el profesor Jonathan L. Mickens de Montreal, Canadá, y el profesor P.O. Perloff Nystrom del Karolinska de Estocolmo, Suecia. La presencia de estos 2 cirujanos norteamericanos, canadiense y norteamericano, hizo que este plan CIR trascendiera en Estados Unidos, porque se estaba conociendo en tiempo real esto. Fue definido como inspiracional para hacer el plan nacional que se estableció en Estados Unidos sobre las infecciones quirúrgicas y que sigue en pie. Mark Malangoni, la situación de la profilaxis antibiótica desde el punto de vista del cirujano. Dice Malangoni, mejor que actuar irresponsablemente, nosotros los cirujanos debemos hacer un uso adecuado de los antibióticos en la realización de la profilaxis antibiótica. Y lo más importante que dice es, en un editorial publicado en la mejor revista de cirugía, el Annals of Surgery, los cirujanos necesitamos tomar la propiedad, entre paréntesis, responsabilidad de la situación y hacer esto, la profilaxis antibiótica, de manera correcta. El uso de las suturas y mallas impregnadas con antiséptico. En los últimos años se han incorporado al armamentario quirúrgico las suturas impregnadas con un antiséptico, el triclosan. Una empresa norteamericana de suturas muy conocida ha ido incorporando este antiséptico a las suturas convencionales utilizadas en todos los quirófanos del mundo. Se supone que el uso de antiséptico no va a dar lugar a resistencias de los microorganismos, lo cual ocurriría si se usaran antibióticos, claro. Las últimas guidelines, publicadas conjuntamente en el 2017 por el American College of Surgeons y la Surgical Infection Society of North America, incluyen la recomendación de la utilización de este tipo de suturas en casos de cirugía limpia y potencialmente contaminada. Estimulación del sistema inmune. Voy a acabar. El objetivo de estimular el sistema inmune del paciente es mejorar el denominador de la famosa ecuación de Altemeyer, ¿no? Nosotros demostramos en un estudio amplio que dio lugar a una tesis doctoral de 1.201 sujetos, de los cuales 929 eran enfermos quirúrgicos y 272 controles sanos, que la presencia de anergia, que quiere decir falta de sistema inmune celular, o relativa anergia, que quiere decir mal funcionamiento del sistema inmune celular, se acompañaba de un elevado índice de complicaciones éticas posoperatorias, siendo P menor de 0,01. En los últimos años se ha valorado la importancia de la inmunonutrición en los pacientes quirúrgicos con el objetivo, precisamente, de incrementar la capacidad del sistema inmune del enfermo. Tanto Wong como Cao, entre otros, han hecho metaanálisis y han revisado 15 ensayos clínicos y han llegado a la conclusión que la inmunonutrición tiene un beneficio para los pacientes sometidos a cirugía del tubo digestivo. Sin embargo, la evidencia no es contundente. Hacen falta más estudios que nos permitan saber el cuándo, cómo y cuántos hay. Antes de la operación, después de la operación, ambos, antes y después. Todo esto tuvimos que hacerlo en su día con la profilaxis antibiótica y tendremos que hacerlo exactamente igual en este terreno. Hay otra posible manera de conseguir la mejora del sistema inmune y sería mediante la administración previa a la cirugía durante unos días de los probióticos y sus restos, los llamados postbióticos. Estos estimulan el sistema inmune porque incrementan la salud intestinal, reducen la inflamación y fortalecen el sistema inmune. Ejemplos de ellos son el butirato, el ácido butírico, el acetato, el propianato, las vitaminas B y K y diversos péptidos. También se puede utilizar los prebióticos. Parece que todo esto es un tragalenguas, posbióticos, prebióticos, pero son muy importantes porque estos son compuestos no digeribles, son carbohidratos que disminuyen la inflamación, aumentan la absorción de minerales como el calcio, el magnesio y el hierro, y todo ello redunda
en una mejoría del sistema inmune. Eso es lo que nos queda. Eso es lo que nos va a llevar los próximos 10 años. Estimular adecuadamente el sistema inmune para que esa ecuación de Altemeyer, que una vez más, como todo lo que venía de él, ha sido genial, esté equilibrada, y el denominador tenga un denominador correcto. Dicho esto, señor presidente, las infecciones posoperatorias siguen siendo nuestro mayor enemigo como cirujanos y el mayor problema para el paciente. Las hemos reducido considerablemente, pero son más peligrosas que antaño, porque muchas bacterias han conseguido desarrollar un alto grado de resistencia a los antibióticos. Además, los hongos son cada vez más frecuentemente aislados en estas infecciones y, por otra parte, un alto porcentaje de los pacientes tienen una edad avanzada, por lo cual o su sistema inmune no funciona bien o sencillamente no funciona. Pero no nos damos por vencidos. Seguiremos luchando contra este problema con toda nuestra capacidad médica y quirúrgica. Se trata de un enemigo claramente peligroso y, si se me permite la expresión, no tiene por norma dar la cara, lo cual nos lo pone más difícil como cirujanos, pero lucharemos con todas nuestras herramientas para tratar de erradicarlo y hacer que el paciente pueda entrar con absoluta confianza en el quirófano. Hay 2 palabras que definirán la cirugía del siglo XXI, y ya está avanzado. Y esas 2 palabras son calidad y seguridad. 2011, hace 15 años. El último párrafo de su discurso dice así: no podría concluir sin decirles a ustedes que soy creyente y practicante, pero me esfuerzo por encontrarme con Dios cara a cara. Y dijera en ese momento 2 cosas. Has intentado ser un hombre honrado. Y la segunda cosa, aquí no hay complicaciones posoperatorias. Creo que no se puede expresar, yo por lo menos no soy capaz, mejor lo que las complicaciones de la cirugía representan para el cirujano. No quiero terminar mi discurso, señor presidente, sin expresar de nuevo mi agradecimiento a mis profesores y maestros, los profesores José Luis Puente y Joaquín Potel, pero también a mis maestros y mentores en el Reino Unido, profesores Peter Hollip, Blungar y John Alexander Williams. En Estados Unidos de América, los profesores Robert E. Candon y Ronald L. Nichols. Y en Alemania, los profesores Friedrich Silber y Konrad Messmer. Y en España, el profesor Enrique Moreno González. A todos, mi agradecimiento más profundo y sincero. Sin ninguna duda, yo soy una consecuencia de cada uno de ellos y estoy completamente seguro que sin sus enseñanzas y su ejemplo profesional y personal, yo no podría estar hoy aquí. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, agradezco profundamente y sinceramente que esta regia institución que usted preside me acepte hoy como académico numerario de la misma. Mi compromiso con esta academia ha sido claro en los últimos 30 años, pero a partir de ahora será total y estaré a su disposición para todo aquello en lo que usted y su junta directiva considere oportuno y que yo puedo aportar. He dicho. Prégolle ao señor académico electo ocupe o seu lugar no lado esquerdo do podio. Ten a palabra para contestar o señor académico electo en nome da corporación o académico numerario territorial por Vigo, ilustrísimo señor don Pedro Gil y Gil. Señor presidente, ilustrísimo cuerpo académico, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, querida familia de Miguel, queridos amigos. Celebramos hoy con nuestro rito tradicional la sesión con la que solemnizamos la incorporación a la institución de un nuevo académico numerario, el doctor
don Miguel Ángel Caínzos Fernández, que ocupará el sillón de cirugía general y aparato digestivo, donde le precedieron sus queridos y admirados maestros, don José Luis Puente Domínguez y el doctor Joaquín Potel Lesquereus. A mi admirado y recordado jefe y maestro, doctor Diego Figueres Aymerich, en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, hace años le oí: si quieres tener una buena laudatio, debes de escribirla tú mismo. Miguel no lo ha hecho, es a mí a quien corresponde hacerlo. Sean mis primeras palabras de gracias y perdón. Gracias a la Junta de Gobierno por esta designación para presentar al nuevo académico. Lo interpreto como una señal de distinción por el honor que siempre supone, pero también debo de pedir perdón por adelantado por si no cumpliera adecuadamente la misión, por si la labor parece sencilla. Por una parte los hechos hablan por sí mismos y de otra a quien se le ha encargado acometerla, que es a mí, tiene un singular aprecio por la obra y la persona del nuevo académico. No es fácil en estas circunstancias, como argumentaba el célebre Jovellanos, ni que las palabras alcancen con justicia a la altura de los hechos, ni tampoco evitar que el empeño encomiástico del orador y su estima por el elegido académico distraiga al auditorio de los verdaderos méritos de este. He aceptado el encargo con especial alegría y satisfacción porque me permite asistir desde la primera fila al acto en que ingresa en la institución el doctor Caínzos, acto que me permite vivir una vez más años de convivencia muy grata, de una fiel amistad, sin dudas ni sombras, amigo al fin con el que he compartido y coincidido muchas vivencias y inquietudes del diario quehacer a lo largo de muchos años. A la vez, también es una gran satisfacción compartir con ustedes este acto, que por encima del rigor académico que encierra en sí mismo, constituye un acto entrañable en el que por encima de todo prevalece la amistad de los aquí presentes, académicos o no, pero al fin y al cabo todos amigos que desean testimoniar el afecto con la presencia. La verdad es que conocer a las personas no es una tarea fácil, pues el afán de aparentar pesa sobre nuestros comportamientos mucho más que lo que pensamos, pues nunca ofrecemos una sola cara. Como confesaba nuestro introvertido pensador vasco y enamorado de Salamanca, don Miguel, tres Unamunos hay en mí: el Unamuno que soy en realidad, el Unamuno que quiere ser y el Unamuno que los demás piensan que soy. Pero en este caso, el azar que me trajo a Galicia, que me permitió afianzar nuestra amistad y porque creo conocerte, constituyen la razón de que hoy ocupe esta tribuna y pueda responder así a las razones de tu unánime aceptación. Si el enemigo de un mal comunicador siempre es el tiempo, realizar esta tarea encomendada, dado el extenso y brillante currículum de nuestro académico, adaptándome al tiempo asignado, me resulta tarea casi imposible. No deseo perder ni robarles a ustedes el tiempo. Estén tranquilos, porque procuraré cumplir con mi modesto y leal saber, destacando solo aquellos aspectos más apreciados por el nuevo académico, para no caer en el defecto que el gran dramaturgo madrileño atribuye a todos los discursos, que para él se articulaban en dos partes, el exordio y el incordio. Yo procuraré evitar estos defectos, sobre todo el último, pues estamos reunidos aquí para celebrar y no para incordiar. El doctor Miguel Ángel Caínzos Fernández nace en La Coruña en 1952 en el seno de una familia numerosa, 5 hermanos, madre maestra y padre economista. Su gran obsesión no fue otra que la educación y formación universitaria de sus hijos. Química, ingeniero naval y economista, médico y cirujano, farmacéutico y abogado del Estado. No es mala herencia. Miguel, coruñés de nacimiento, pero santiagués de adopción y devoción, porque Santiago fue para Miguel su geografía y a la vez su historia, su nicho ecológico, como podría decirse hoy. Sin Santiago, Miguel no sería lo que ha llegado a ser. Santiago ha sido su patria chica, a la que el gran novelista valenciano Blasco Ibáñez se refería cuando escribía: donde un hombre hace su fortuna y constituye su familia, allí está su verdadera patria. En su universidad hace la licenciatura
1975, años después su doctorado con premio extraordinario, profesor titular en 1986 y su gran ilusión de alcanzar la cátedra de cirugía en el 95. Viajero recalcitrante, visitando hospitales de diferentes países, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, siempre con ansias de estar al día de los avances y mejorar sus habilidades quirúrgicas. Compagina una actividad clínica comprometida al frente de una de las unidades funcionales del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario de Santiago con la docencia y la investigación, porque Miguel siempre se preocupó por la enseñanza, le gustaba enseñar y, como he sabido, solo el que disfruta enseñando puede ser un buen profesor. Su labor docente ha sido juzgada por jueces implacables y sobremanera exigentes, que son los estudiantes y los compañeros. Los primeros la han querido como padrino de promoción 2022 y los segundos como profesor emérito. Desde luego que no se puede decir que estas sean malas calificaciones. Su labor investigadora, constante en su vida, le llevó a ser director del Laboratorio de Cirugía Experimental de la Facultad de Medicina de Santiago, constituyendo su principal tema y objetivo la infección en los pacientes quirúrgicos. Esta actividad le llevó a ser presidente de la especialidad, primero de la sección española y más tarde de la europea. Y finalmente, el Ministerio de Sanidad le nombra director del Plan Nacional de Control de Infecciones Quirúrgicas. Los frutos de sus experiencias clínica, docente e investigadora se ven reflejados en la organización de cursos y congresos, presidir comités y direcciones de revistas científicas. Su propia labor al respecto se ha traducido en la publicación de 207 trabajos, la autoría de 7 libros, la colaboración en 38 y ha dirigido 16 tesis doctorales, recibiendo numerosos premios de investigación en congresos nacionales e internacionales. Si hubiera que definir con brevedad a Miguel, podríamos decir que ha sido un docente desde muy joven y que desde siempre ha dedicado su tiempo a la cirugía, tanto en el estudio como en la investigación. El doctor Caínzos puede responder con este magnífico currículum como lo hiciera el cardenal Cisneros. Estos son mis poderes. Hasta aquí lo que pudiéramos llamar su hoja de servicios. Pero la vida de una persona como él no se deja resumir fácilmente en una relación numérica de méritos. Las personas son recordadas por lo que hacen, por lo que consiguen, mas no son personas en virtud de sus méritos, sino de su forma y manera de ser, de vivir y de compartir. Todo lo conseguido ha sido a través de muchos años de trabajo y esfuerzo considerable. No alcanzó la cima de repente. La suya ha sido una escalada lenta, ordenada y firme, sin apenas tiempo para descansar en las etapas. Y esto me parece especialmente encomiable en una sociedad en la que la velocidad trata de sustituir a la eficacia y se pretende alcanzar la cumbre en pocos años, cuando al contrario es la madurez y la reflexión, sobre todo en nuestro oficio, la cirugía, la que debe ser condición insustituible. Muchos pueden pensar que tus méritos son fruto de la suerte, pero yo no veo nada de suerte, sino de esfuerzo, sacrificio y responsabilidad. Como decía Jefferson Davis a propósito del tema, creo bastante en la suerte y he constatado que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Otras personas podrán pensar que se sobrevaloran los méritos del nuevo académico por razones de amistad o compañerismo, incluso el mismo homenajeado. No, Miguel, mis palabras no manifiestan un fenómeno de catatimia, término psiquiátrico que se define deformación de la realidad por influencia de la afectividad. Si así llegaras a pensarlo, sería solo por razón de tu humildad. El nuevo académico ha adquirido su magisterio siendo humilde con las lecciones de la vida, profesional y familiar, sabiendo empequeñecerse ante los triunfos y agrandarse ante sonoras derrotas. Y permitidme en este momento el referir una conversación personal. Después de una discusión en una sesión clínica de las conocidas de cirugía, el doctor don José Luis Puente, tu maestro y de todos nosotros, me cogió por el brazo y me dijo: Pedro, no olvide que la humildad y la honradez son los países del cirujano.
Tú, Miguel, has vivido en esos países siguiendo el general consejo de Kipling. Si tropiezas con el triunfo o si llega tu derrota, a estos dos impostores trátalos por igual. Pero nada se constituye en soledad. Toda tu obra, tu vida, no hubiera sido posible sin el respaldo permanente de amigos y familia, sin la ayuda invisible pero constante de Begoña, tu esposa, y el regalo que os hicisteis vuestros hijos, que dan sentido a un proyecto familiar que te enorgullece justamente. Y si lo referido ha sido tu caminar, ¿qué reflexiones me suscita tu discurso? Es lógico y acertado que el nuevo académico haya escogido para su discurso de entrada en la institución un tema al que ha dedicado buena parte de su vida profesional: avances y complicaciones de la cirugía general y aparato digestivo en los últimos 50 años. El discurso se encuentra constituido sobre 3 pilares fundamentales. El primero, continuar la tradición de los que le precedieron en el sillón. Segundo, su experiencia. Y tercero, sobre la obligación de actualizar los conocimientos en el ejercicio responsable de la cirugía. No cabe duda que de la integración de estas 3 perspectivas cierra lo que podríamos llamar la figura de un cirujano completo. Pero tampoco podemos dejar de lado los problemas que suscita la actualización, que nuestro horizonte histórico, que además de obligación, también se ha venido a convertir en una amenaza, precisamente por la velocidad de la innovación que casi nos precede. Creo que el cirujano no debe de perder de vista aquella idea de nuestro filósofo Ortega y Gasset que refería a la ciencia como unidad. La de hoy corrige a la de ayer y la de mañana a la de hoy. Y no debemos olvidar que el ideal se encuentra ahí para guiarnos, pero no para aplastarnos. El equilibrio, yo diría moral, para responder a los retos de los apabullantes avances, también tiene por tanto que formar parte de nuestro continuo ejercicio. Por lo tanto, sería pretencioso por mi parte el añadir algún comentario de valor a este magnífico y actualizado discurso del nuevo académico. No lo voy a hacer, pero a la luz de los nuevos avances, como acabo de decir, debemos reflexionar sobre su contenido a la luz del gran paso que nos ha llevado de la cirugía tradicional o jasteriana a la cirugía tecnológica o robótica. No ha sido un camino de rosas. Al lado de los grandes avances ha habido desafíos y sinsabores. Si corta de mira ser la crítica a las nuevas tecnologías, porque estar en contra o de espaldas a los avances es alejarse de la realidad, su adoración incondicional y sin análisis nos distanciaría también de la verdad. Por eso, nuestra postura frente a esta nueva forma de ejercer la cirugía debe ser a la vez de apertura y de espíritu crítico. De ahí que desde el principio nuestra postura frente a la nueva forma de hacer la cirugía fuera de apertura para el aprendizaje y la utilización de los nuevos avances, pero al mismo tiempo guiados por un espíritu crítico que nos permitiera sortear los obstáculos. A la generación que corríamos con el testigo de la cirugía tradicional, la colecistectomía laparoscópica de 1987 en Francia y Elisardo García en Galicia, hizo que sin tiempo para mirar atrás nos enfundáramos de nuevo el viejo y empolvado traje de residente para aprender una nueva forma de hacer la cirugía, que nos obligaba a cambiar nuestra tendencia y abandonar la adhesión a las prácticas históricas que conducen, si no se renuevan y se rompe la rutina, a un estancamiento de conocimientos. Pero este abandono de lo antiguo también nos obligó a pasar de nuestra acomodada y consolidada actividad asistencial a una zona incómoda, al menos por un tiempo, para poder progresar en la especialidad. Siempre bajo la consigna no escrita de que en medicina hay que innovar con prudencia, porque bien sabemos que lo que está en juego es la vida de los enfermos. La medicina en general y la cirugía en particular se encuentran actualmente dominadas por los avances científicos y tecnológicos que no entienden de conceptos morales. Asistimos a un desfase inquietante. Los avances acontecen más rápidos que nuestra capacidad de regularlos, pensarlos o integrarlos humanamente.
obligándonos a redefinir el ejercicio de la cirugía. Muchas veces estos avances se han adelantado a la propia capacidad de establecer evidencia antes de ser aplicados y a veces por delante de la responsabilidad moral del cirujano, lo cual conlleva implicaciones éticas significativas que hay que tener en cuenta. El discurso rompedor del transhumanismo dominante del siglo XXI, resumido bajo la premisa de que si algo se puede hacer, se hará y punto, arriesga al humanismo que debe impregnar todo acto médico. Por lo tanto, a mi juicio, debemos cambiar el discurso contestándonos a la pregunta: ¿debe hacerse todo lo que podemos hacer? Mi respuesta, que no todo lo que podemos hacer en cirugía está indicado hacer. El más elemental de los principios éticos exige de cada uno de nosotros no dar al olvido la preocupación por lo humano y el profundo respeto a la persona, conscientes de que no podemos sobrepasar lo que está permitido y debemos de hacer tan solo lo que está al alcance de los conocimientos ya probados, renunciando por consiguiente en favor de la persona enferma a esa parte de nuestra propia condición humana que siempre quiere más de lo que puede y puede más de lo que debe. El deber como categoría moral y ética es una exigencia que tiene que prevalecer sobre cualquier consideración. Las confusiones y actitudes alejadas de la ética surgen cuando la ciencia y la tecnología, en su arrollador avance, rebasan el humanismo, cuando ellas no crecen a la medida de las necesidades del hombre, sino de sus intereses, cuando el imperio de la máquina es más poderoso que el del creador mismo y cuando se considera que el servicio solo es posible a través de la tecnología punta. Esta visión de una cirugía mecanizada nos preocupa, porque puede significar un paso más hacia la lamentada deshumanización de la cirugía, teniendo claro por descontado que ni la ciencia ni la técnica deshumanizan por sí mismas, sino por la forma que el hombre hace de su uso y ejecución. La deshumanización puede llevarnos a lo que Leris denominó la dictadura de los aparatos, que por supuesto no impiden que el enfermo muera, pero eso sí, con sus constantes electrolíticas y hemodinámicas compensadas. También han ayudado los aparatos a que se haya perdido capacidad de diálogo entre el cirujano y el hombre enfermo. La deshumanización de la cirugía entraña sustituir el concepto de hombre enfermo por el de caso clínico, que no es más que un grueso protocolo lleno de radiografías, análisis e informes complementarios, ausente de todo calor humano, que solo pueden hacer del contacto directo y afectivo del cirujano con el enfermo. En definitiva, los problemas que los nuevos avances nos plantean se concretan a nivel de los tres componentes básicos del acto quirúrgico: paciente, técnica y cirujano. A nivel del cirujano son exigibles nuevas destrezas para el manejo de la tecnología quirúrgica, sin que esta tecnología se adelante al conocimiento o sobrepase el sentido común. A nivel del instrumento, su sustitución por las nuevas tecnologías robóticas exige un alto coste económico. Es necesario meditar cuándo deben de usarse y, en el caso de que los resultados se alcancen con procedimientos tradicionales, optar por estos, ya que si no el sistema será insostenible. Y por último, y a nivel del paciente, la cirugía tecnológica lo aleja físicamente del cirujano. Por ello, es esencial evitar que la cirugía se convierta en una competición entre consorcios de tecnologías y cirujanos con una proyección mediática desmesurada, y procurar que la mano del cirujano siga siendo el instrumento de los instrumentos y que los nuevos cirujanos dediquen tiempo suficiente para atender al paciente antes y después de la operación. Solo si esto ocurre, la cirugía seguirá siendo al mismo tiempo ciencia, arte, técnica y humanismo. Y el cirujano podrá dejar un regalo para el espíritu, para inspirar a muchos sucesores con la firme herencia en el alto destino de nuestra tarea y con la firme y segura intención tanto de buscar los secretos de la medicina en sus recovecos más íntimos como para practicar los conocimientos adquiridos con propósitos nobles, altos ideales y corazón generoso,
para que todo ello redunde en beneficio de la humanidad. Esto es verdaderamente lo mejor que un hombre puede transmitir. En 1953, el gran pediatra inglés Sir Robert Hutchison dejó como testamento a las nuevas generaciones de médicos ingleses en forma de oración las siguientes palabras, y que resultarían muy adecuadas para nuestros jóvenes cirujanos que hoy se entrenan en la cirugía robótica. No puedo dejar de reproducirlas porque se pueden constituir en una guía no solo práctica, sino moral. De dejar sola la incapacidad, del exceso de celo por lo nuevo y el desdén por lo antiguo, de poner el conocimiento delante de la sabiduría, la ciencia delante del arte y la inteligencia delante del sentido común, de tratar a los pacientes como casos y de hacer la cura de la enfermedad más penosa que su sufrimiento, líbranos, Señor. Quiero ir concluyendo la tarea encomendada para esta ocasión, advirtiendo de algo obvio. Mis reflexiones sobre la nueva forma de hacer la cirugía en el siglo XXI son personales, sin que haya pretendido ni saber establecer verdades absolutas. Dicho esto, espero que los que no compartan mi juicio sepan disculparlos. Señor presidente, señoras y señores académicos, debemos felicitarnos. Creo que hoy hemos hecho un buen trabajo al haber incluido en nuestro cuerpo de numerarios al profesor doctor Miguel Ángel Caínzos Fernández. Hace tiempo que Goethe escribiera: cuando has trabajado todo el día, un buen atardecer saldrá al encuentro. Cuando un hombre como Miguel ha trabajado tanto y también día a día, año tras año, no es de extrañar que en una tarde como la de hoy salga a su encuentro una puesta de sol especial, dado que formaliza una distinción, un honor, uno más de los que adornan su trayectoria. Ni que decir tiene que en este atardecer tan especial recibimos en esta corporación a un hombre que reúne las cualidades idóneas para formar parte de la institución académica, dado que en él se superponen su condición de cirujano, de docente, de investigador y de escritor, aspectos que en su conjunto le han permitido destacar notablemente en la sociedad de su ciudad, Santiago de Compostela. Y el nuevo académico, y Miguel le diría: de nada sirve hacer, pensar, crear si no se dice. Haciendo buena la frase de Arthur Schopenhauer: si uno no tiene dónde explicar lo que está haciendo, su trabajo carece de valor. Esperamos que hayas encontrado en esta academia el lugar de decir, y lo esperamos. He dicho. Muchas gracias. Moitas gracias, ilustrísimo señor, por seu discurso. Pregolle ao novo académico se achegue ao estrado para impoñerlle a medalla da corporación. Pónganse de pie. Gracias. En nome da súa majestade o rei Felipe VI se lle impón a medalla de académico de número desta corporación académica. O rector magnífico da Universidade de Santiago de Compostela lle dará o diploma que o acredita como tal. O novo académico numerario pode sentarse ao lado direito do estrado donde se están situados os seus novos compañeiros de corporación.
Pueden sentarse. No se preocupen, estamos acabando. Solamente unas palabras. Gracias, en nombre de esta Real Academia, al ilustrísimo señor don Pedro Gil y Gil, académico numerario del Sillón Provincial por Pontevedra, correspondiente a Vigo, por contestar de manera tan lúcida y breve el discurso pronunciado por el doctor Miguel Caínzos Fernández con motivo de su incorporación a esta Real Academia. Como académico numerario del Sillón de Cirugía General y del Aparato Digestivo, y al ilustrísimo señor don Joaquín Potel Lescabal, actual académico emérito, por su gran dedicación y brillante ayuda durante tantos años, desempeñando con enorme mérito esta plaza. Muchas gracias, doctor Potel. Doctor Caínzos, orgulloso coruñés de nacimiento y agradecido y devoto santiagués de crecimiento familiar y profesional, ha compartimentado a la perfección, lo ha dicho también el doctor Gil, los sentimientos de la patria es la infancia del poeta suizo Rilke, con el de la verdadera patria es donde el hombre hace su fortuna y constituye su familia, de Blasco Ibáñez, que también cita en el libro hoy el doctor Pedro Gil en su discurso de réplica. Pero por lo que le conozco como amigo, la vida se mide por emociones. Y estoy convencido que lo que le ha permitido soñar, conocer a Begoña, fundar su familia y su importante desarrollo como cirujano, le ha proporcionado más emociones que reparar en la suerte del nacer en esta ciudad. Alumno interno, licenciado y doctor muy brillante en los años 70, profesor titular en los 80 y catedrático en los 90, logros que pudo conciliar con la actividad asistencial e investigadora al frente de una de las unidades funcionales del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Subió la enorme escalinata sabiendo que arriba seguiría siendo el mismo, atribuyendo el éxito a sus mentores. A don José Luis, que se convirtió en el modelo de padre a seguir, y al profesor Potel en el espejo de hermano mayor donde mirarse. Y sus numerosos inspiradores extranjeros en Europa y en América, que él lo ha citado hoy en su discurso, en consejeros y verdaderos amigos. Debo destacar su trabajo como investigador estandarte en su vida, sobre todo en el campo de la infección quirúrgica, como se ha señalado aquí reiteradamente, en el que es una eminencia internacional, habiendo alcanzado las presidencias de las sociedades española y europea en la materia y la dirección del Plan Nacional del Control de Infecciones Quirúrgicas PLANCIR, tras su nombramiento en la estructura del Ministerio de Sanidad. Es una pena que hoy no pueda acompañarnos aquí hoy el ministro del momento, José Romay Beccaria, a quien da buena razón realizó en aquel momento. Pero, doctor Caínzos, de casta le viene al galgo. Su maestro, el profesor Puente, en su discurso de ingreso en esta corporación el 22 de octubre de 1976, titulado Los problemas fundamentales de la cirugía, se refirió reiteradamente a la infección desde la profilaxis de la infección preoperatoria, a la cirugía séptica hasta las complicaciones infecciosas de la cirugía no séptica, concluyendo con la frase siguiente: el hombre es el más perfecto contaminante para el hombre. Su discurso también conecta y es una apuesta con el discurso del profesor Durán Sacristán sobre ideas de la cirugía a lo largo del tiempo, también en esta Real Academia, para acceder al título de académico de honor en el año 2002. Y lo logra de manera exhaustiva sin dejar de lado nada
que no alcance el progreso de los últimos 50 años. Desde los nuevos materiales e instrumentación, la laparoscopio, la cirugía robótica, el diseño de la cirugía mayor ambulatoria, las unidades de reanimación, los trasplantes abdominales y el conocimiento de las ciencias básicas y las especialidades adyacentes y la mejora de los procesos de atención médica. Pero si tuviera que destacar algo trascendental en estos años en su especialidad, citaría lo que sintetiza y ensalza en su discurso de respuesta su compañero y amigo de todos, el doctor Healy Hill. Es la réplica de los cirujanos mayores a un cambio de paradigma en la respuesta asistencial, ya que poniéndose de nuevo el uniforme de médicos residentes y desde su cimentación quirúrgica, ha aprendido las nuevas técnicas para mejorar de una manera tremenda la asistencia de sus pacientes y ser capaces de transferirlas a las nuevas generaciones. Consiguieron algo grande, una epopeya de la medicina moderna. Gracias. Esta institución centenaria hoy se lo reconoce. Reciban sus hijos y usted la enhorabuena del cuerpo académico de la Real Academia de Medicina de Galicia desde la felicidad que sentimos todos por su incorporación. Nos apena que su esposa, mitad de su vivir, no pueda acompañarlo hoy en este acto tan festivo, pero a la vez tan íntimo. Begoña, en casa, descansando, sigue siendo luz. Gracias, he dicho. De novo, moitas gracias a todos vostedes por teren vido. Levantamos a sesión. Bueno, a ver si nos vemos otro día antes de que escapes por ahí o aquí. Ya. Donde estén, ¿no? No te preocupes, no. Ya te cité antes de la cosa, no te preocupes. Porque yo estaba negro ahí que no estuvieras en el sitio. O sea, no te preocupes, nada, las cosas de los... Qué bien, Chema, qué bien. has hecho fotos. Fotos, vídeo, todo. Un abrazo. Un abrazo, enhorabuena. Gracias por venir. Enhorabuena. No hizo falta. Mira. Guardia.